Pero la hoja de coca no es cocaína, la hoja de coca tiene que sufrir un proceso de transformación para convertirse en cocaína. Y ese proceso de transformación sucede en dos escenarios diferentes. Por lo menos hasta ahora ha sido así. O mejor, por lo menos en este momento es así. El primer proceso es una transformación primaria y sucede directamente en las fincas donde se siembra la coca. Es una transformación relativamente sencilla y consiste en la producción de pasta y masa. Aquí se utilizan sustancias químicas como permanganato de potasio, ácido sulfúrico, amoníaco, cemento. Y posteriormente estos productos, pasta y base, son vendidos, llevados a unos laboratorios un poco más complejos en donde se hace la transformación definitiva a clorhidrato de cocaína. Este clorhidrato de cocaína se produce con diferentes grados de pureza y por lo tanto hay una fase, digamos, final en este camino hacia determinar la producción potencial, que es medir la pureza de la cocaína. El proyecto SIMSI tiene muy buena información en cuanto al área, en cuanto al rendimiento y en cuanto a la transformación primaria. Pero en cuanto a la transformación secundaria y en cuanto a la pureza, hay todavía muchos vacíos de información. Debido a que nuestro enfoque es la relación entre coca y bosques, pues vamos a estar muy concentrados en lo que tiene que ver con el censo y con la teledetección. La herramienta que se utiliza para el censo es la teledetección y básicamente consiste en que, yo no sé si me voy a caer por aquí, básicamente consiste en que cada año cubrimos todo el país con imágenes de satélite. Esto es una imagen de satélite, si pasamos a la siguiente, por favor. Y adicionalmente vamos al terreno, obtenemos información de campo, en este caso es una fotografía aérea, la siguiente, y tratamos de identificar los patrones que nos permiten diferenciar los cultivos de coca. Entonces, por ejemplo, aquí ves que este lote es este lote, estos dos lotes son estos dos lotes. Usando esta información, cada intérprete, si pasamos a la siguiente, se encarga de hacer los ajustes necesarios de la imagen para tratar de buscar la forma en que los lotes de coca son diferenciables de otras coberturas que existen en el terreno. Esto que lo estoy diciendo así muy rápido tiene una cantidad de tecnología detrás y de experiencia detrás que constituye, digamos, la parte más importante del proyecto, la experiencia más importante del proyecto. El proyecto SIMSI tiene un énfasis en la detección de cultivos de coca, pero tener todas estas imágenes satélite y solamente detectar coca era un pecado. Teníamos que comenzar a estudiar qué estaba pasando con el paisaje en las zonas afectadas de cultivos de coca y esta es la razón por la cual hacemos una interpretación de coberturas. Esta es una, digamos, imagen típica de una zona afectada por la presencia de cultivos ilícitos. En esta composición el color rojo me refleja los bosques, los colores más claros me reflejan las áreas intervenidas y lo que quiero mostrarles aquí es la leyenda de nuestra interpretación de coberturas. La siguiente. Pero les decía que una parte clave para entender esto es conocer un poco la geografía del cultivo de coca. Y para conocer la geografía del cultivo de coca, lo primero que quiero presentar es el marco conceptual de la detección del cultivo de coca. El cultivo de coca, como cualquier otro producto agrícola o como cualquier otro negocio, tiene un ciclo que nace cuando alguien tiene la idea de voy a sembrar coca. En ese momento el lote no existe en ninguna parte excepto en la cabeza del señor que la va a sembrar. Posteriormente esta persona que decidió sembrar coca se va al campo, al terreno y hace una tala, una quema, desnuda el suelo, pero ahí todavía no es coca. Posteriormente este señor siembra la coca y solo es en ese momento en el que podemos tener la certeza de que ese roto que estamos viendo en la selva, de que ese roto que está en la imagen de satélite se va a convertir en un cultivo de coca. En el ciclo de la coca posteriormente viene pues una etapa en la que pues, está la producción, algunas veces los cultivos son fumigados, otras veces son erradicados manualmente, pasan la gente y arranca las matas, y algunas veces es abandonado. La medición que hacemos nosotros se refiere a estos, digamos, a estos dos momentos, casi que entre este momento y este momento. Es decir, después de que el lote está sembrado,
y justo antes de que el lote es abandonado. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en la imagen satélite que yo tengo hoy, que se obtuvo hoy, hay un pedazo que es bosque y que pasado mañana va a ser coca. Bueno, pasado mañana no, pero en 2 semanas va a ser coca. Solo entonces, solo dentro de 2 semanas yo voy a poder detectar eso y clasificarlo como coca. Antes no, antes es bosque. Igual, hay unos lotes que en mi imagen satélite hoy, que hoy cuando volemos, son coca, pero mañana o pasado mañana van a ser erradicadas. En esta diapositiva he tratado de meter ahí toda la historia del cultivo de coca. Y toda la historia del cultivo de coca podemos verla en esta gráfica. El color verde, los colores coinciden en las, digamos, en las 3 escenarios de la diapositiva. El color verde me refleja las zonas que alguna vez a lo largo de la historia, mejor, a lo largo del monitoreo, tuvieron coca y que en este momento, o que en los últimos 3 años no han tenido coca. Entonces hay zonas, digamos, muy grandes aquí en lo que es la antigua zona de extensión, principalmente aquí, zonas periféricas en el Bichada, zonas periféricas en Santander, el sur de Antioquia, tuvieron coca en algún momento y en los últimos 3 años no han tenido cultivos de coca. El color rojo me refleja las zonas que todos los años han tenido coca. El color amarillo muestra, digamos, el fenómeno de intermitencia. Unos años aparece la coca allí, otros años desaparece. No está muy definido el tema. Y el color naranja corresponde a las zonas en las que nunca antes habíamos coca, pero en los últimos 3 años comenzamos a ver coca. Aquí vale la pena mencionar esto que es muy cerca del Parque Paramillo, digamos, la zona del Urabá antioqueño, el Chocó, el departamento del Chocó, Baupés, y muy importante para nosotros, esta zona del Piedemonte, digamos del Pacífico. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, les ofrezco disculpas porque mi gripa va a hacer que hable un poco feo, pero... Gracias. Lo que quiero mostrar aquí es concentrados en nuestra idea de tener una geografía del cultivo de coca, es la situación actual. El color amarillo refleja, digamos, el color más claro refleja zonas de baja concentración de cultivos, el color más oscuro refleja zonas de mayor concentración de cultivo. Pasemos a la siguiente. La anterior. Aquí. Ese cuadrito que se alcanzó a ver allá muy rápidamente marca esta zona, que es la que vamos a analizar un poco en detalle. Esta diapositiva lo que quiere es que pasemos un poco del subnacional al subregional. Y en este sector vamos a encontrar siempre el mapa de densidad en el 2001 y en este sector el mapa de densidad en el 2010. Misma metodología, los datos totalmente comparables. Lo que veíamos en el 2001 eran bastantes concentraciones. Esto es la zona de Gabarra, esto es la serranía de San Lucas. Y fíjense que el norte antioqueño y Córdoba tenían muy pocos cultivos de coca comparado con lo que observamos ahora, en donde las mayores concentraciones ya no están en Gabarra y sur de Bolívar, sino justamente en esa zona de Antioquia. Pasemos a la siguiente. Si nos vamos al sur del país, este es el escenario que teníamos en el 2001 y el escenario que tenemos actual. Digamos que en el 2001 Nariño estaba apenas comenzando a sembrarse coca en Nariño. En el 2010 Nariño, en general el Pacífico colombiano, es la zona, digamos, más afectada por la presencia de cultivos de coca. Pasemos a la siguiente, por favor. Siguiente. En la Orinoquía, anterior. Ok. Hagamos un zoom en el Chocó, que es una de las áreas que a lo largo de la presentación vamos a estar mirando mucho. Siguiente. Pues en el Chocó en el 2001 no había coca. No se habían detectado los cultivos de coca ya. En el 2010 es la zona en donde se concentran los mayores nuevos núcleos de coca. Pasemos al siguiente, por favor. Y
digamos, esa dinámica que observamos anteriormente, y si recuerdan, el ponquecito ese de la zona naranja, corresponde a este mapa. Estas son las áreas en las que nunca antes hemos detectado coca, y solo recientemente comenzamos a detectar cultivos de coca. Y fíjense cómo ese recientemente coincide con esta gráfica. En esta gráfica, la línea roja corresponde a la serie histórica del área sembrada con coca, y la línea verde corresponde al porcentaje de lotes de coca que provienen de la deforestación. Es decir, en este porcentaje de cultivos de coca, el año pasado eso era bosque y ahora es coca. Muchas veces, muchas personas, cuando se imaginan un cultivo de coca, lo primero que piensan es selva adentro, un señor que llega ya después de 4 días de caminata y siembra un cultivo de coca. Pasemos a la siguiente, por favor. Y efectivamente, así funcionó el cultivo de coca durante muchos años en Colombia. Si hacemos un poquito de historia, recuerden que el cultivo de coca fue posterior al narcotráfico. En las primeras etapas del narcotráfico en Colombia, la base y la pasta de coca venía de Perú y de Bolivia. Por aquella época los aviones salían de Perú y Bolivia y llegaban a Colombia, y allí había los laboratorios en donde se procesaba la cocaína, y posteriormente viajaban hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Pero hubo una acción muy decidida por parte del gobierno peruano en aquella época. Estoy hablando de los finales de los 70, principios de los 80. No sé si algunos recuerdan, la mayoría de este auditorio es muy joven, pero los que estamos aquí cerquita sí nos acordamos que la Fuerza Aérea Peruana derribó un avión en donde iba una monjita con una niña. Eso fue un escándalo mundial. Pero esa fue la forma como se había logrado controlar el tráfico de base de coca desde Perú hacia Colombia. Digamos, un muy fuerte control de interdicción aérea. Cuando esto sucede, la decisión de los narcotraficantes fue sembrar la coca directamente en Colombia. ¿Para qué la traigo de allá si la puedo sembrar acá? Y en ese momento lo que aparecen son los grandes complejos cocaderos. Tranquilandia era el nombre mítico, Larandia, en donde toda la cadena está integrada. Digamos, está el cultivo, está el laboratorio que la transforma, está la pista, está el avión que se la lleva para los Estados Unidos. Eso todo funcionaba en la misma zona. Posteriormente, esos cultivos, grandes extensiones, eran 300 hectáreas continuas de matas de coca. Eso es muy fácil de ver. Eso es muy boleta, dirían ustedes. Eso es muy boleta, y entonces el riesgo de tener eso acumulado se le entregó al campesino. Y es entonces cuando realmente viene la expansión de los cultivos ilícitos. Y aquí ya estoy hablando más o menos de los años 90. Recuerden que cuando caen esos grandes carteles, Pablo Escobar, se comienzan a formar carteles regionales, y allí aparecen los cultivos de coca en todas las regiones que vimos antes. En ese momento, una relación directa entre el que cultivaba coca y el que traficaba, el narcotraficante. Entonces, muy buenos precios para la coca, la super discoteca al final de la pista en Miraflores, eso todo era mítico, eso era gran cantidad de dinero circulando en las regiones. Posteriormente aparecen los grupos armados que de alguna forma comienzan a ejercer control en esas regiones y comienzan a imponer unas reglas de juego, de manera que el negocio deja de ser, digamos, rentable. Bueno, rentable no es un término exacto, pero digamos, el incentivo basado en el dinero ya no es más para el campesino, y comienzan a funcionar otros incentivos. Me estoy extendiendo un poco en este cuento porque creo que es importante para entender esta diapositiva, y es que en esta diapositiva quiero mostrar cómo funcionaba. Esta es una región en el río Guayabel, cómo funcionaba el paisaje, que es lo que aquí nos interesa más,